Muchas gracias, buenas noches. Bienvenidos a este espacio de divulgación filatélica. Y esta noche nos toca presentar la tercera parte de los centros invertidos, sin antes dar las gracias a Henry y Alfonso que han permitido conocer e intercambiar opiniones y presentaciones con filatelistas de toda Latinoamérica. Así que se agradece mucho esa oportunidad. En este caso vamos a hablar de la tercera parte de los centros invertidos, que corresponden a la serie Centenario de la Independencia de 1910, la serie Presidentes y Personajes Célebres que se imprimió en el American Bank en 1911 y 12, y la serie Presidentes que se imprimió en Chile entre 1915 y 1936. Para los que no estuvieron en las charlas anteriores, y es un recordatorio de memoria, y para los que se incorporan ahora, yo puse en esta lámina lo que llamamos las series clásicas de Chile, y coloqué un sello representativo de cada una de estas series, de forma tal que ustedes las puedan identificar, posterior a lo que fueron las primeras emisiones. En ese sentido, tenemos que las series que se emitieron desde 1867 en adelante hasta 1936 corresponden, digamos, a la del American Bank, que fue la primera serie dentada, después posteriormente a los ruleteados, y lo que yo quiero acá explicar es por qué razón tenemos centro invertido en algunas y en otras no, y qué condiciones se tienen que dar para que exista el centro invertido. Lo primero que hay que explicar es que para que exista un centro invertido necesariamente tiene que haber un proceso de impresión en dos etapas. Es decir, se imprime primero el marco externo del sello y posteriormente se imprime en negro la viñeta o la parte central que se imprime en una segunda etapa, y en consecuencia, para que exista el centro invertido, en esta segunda etapa que se imprime en una posición invertida respecto al marco externo del sello. Esa es la razón por la cual nosotros encontramos los centros invertidos, y por lo tanto tenemos que identificar qué series tienen la posibilidad de que exista el centro invertido porque se imprimieron en dos etapas. En el caso de la primera serie dentada eran sellos unicolores y en consecuencia no había ninguna posibilidad de que existiera centro invertido. En el caso de la serie ruleteados con y sin barra, que es una serie que se usó muchos años en Chile, tenemos un solo sello, el sello de un peso, café y negro, que se imprimió en dos etapas, sin embargo no se ha encontrado ningún centro invertido. Posteriormente la serie de cabezones de Waterloo & Sons también fueron sellos unicolores y en consecuencia no tenemos esa variedad. En el caso de la serie Napoleones se volvió a usar el American Bank como casa impresora, y ahí habían tres sellos que son los valores faciales más altos, el de 10, 30 y 50 centavos, que se imprimieron en una segunda etapa en negro. Sin embargo no se han encontrado ningún centro invertido. Después la serie de telégrafos que se sobrecargó correos para ser usados postalmente, de 1904, que se imprimió tanto en el American Bank como en Bradbury & Wilkinson, también fueron sellos unicolores y no tenemos centro invertido. Después la serie peso bronce, de la cual también hemos hecho charla anteriormente, que también se imprimió en el American Bank, tiene varios sellos que se imprimieron en una segunda etapa en negro. Ahí está desde los valores faciales de 10, 12, 15 centavos, 20, 30, 50 centavos y hasta un peso. Sin embargo, en todas esas impresiones, en dos etapas, no hemos encontrado hasta el día de hoy ningún centro invertido. Así que llegamos hasta 1910, la serie Centenario de la Independencia, donde existe un solo sello, el de 1 centavo, donde hay un centro invertido, y hasta la fecha solamente hemos podido conocer dos piezas que tienen esta variedad, y en consecuencia es uno de los sellos icónicos de la filatería chilena, uno de los sellos más raros y más escasos. Después tenemos en la serie Presidentes y Personajes Célebres del American Bank de 1911 y 12, 4 sellos que tienen esta característica. El 10 centavos de Freire, el 15 centavos de Prieto, el 20 centavos de Bulnes y el 10 centavos de O'Higgins, que fue una serie complementaria que se hizo en el año 1912. Posteriormente, Chile tomó la decisión de independizarse de las casas impresoras del extranjero y pasó a imprimir sus propios sellos en el taller de especies valoradas, y eso ocurrió con la primera serie de Presidentes y Personajes Célebres. Estas series se usaron entre 1915 y 1936. Hay solo dos sellos que tienen centro invertido. El primero es el de 10 centavos de O'Higgins con la leyenda Chile Correos, y hay un segundo de 10 centavos de O'Higgins con la leyenda Correos de Chile. Ese es el panorama de los centros invertidos en este periodo,
y hasta ahí llega el conocimiento que tenemos de que hayan piezas con centro invertido. Hemos visto hasta ahora estos 3 sellos en charlas anteriores. El de 1 centavo de 1910 es un sello del cual existen solamente 2 ejemplares, existiendo la particularidad que pasaron muchos años antes que se encontrara una segunda pieza, y eso fue hace muy poco tiempo. Durante casi 100 años se tenía conocimiento solamente de un centro invertido. Vimos también el sello de 10 centavos de Ramón Freire, y que les muestro acá, y también vimos el sello de 15 centavos de José Joaquín Prieto, que también es un sello muy escaso. Hay solamente 5 piezas conocidas y no ha aumentado el registro en más de 50 años. Es decir, no se han encontrado ni una sexta pieza durante mucho tiempo, así que consideramos que tanto el de 1 centavo como el de 15 centavos son sellos bastante raros y escasos en la filatelia chilena. Los sellos que vamos a ver hoy día son estos 4, el 20 centavos de Manuel Bulnes, que se imprimió en el American Bank, después el 10 centavos de O'Higgins, que se imprimió un año después, también por el American Bank, y vamos a ver 2 sellos que se imprimieron en Chile, el 10 centavos de Bernardo O'Higgins Chile Correos, que fue preso por el Talleres de Especies Valoradas, y en el caso del 10 centavos de O'Higgins con la leyenda Correos de Chile. Partamos entonces con Manuel Bulnes. Este sello de 20 centavos de Bulnes tuvo fecha de emisión en septiembre de 1911, tuvo un tiraje de 6.400.000 ejemplares y, como ustedes lo entienden, la impresión se hizo en 2 etapas. El primero, el marco en color naranja y el centro en negro después. La intención de la charla es que nosotros hablemos de estos sellos desde el punto de vista de desde cuándo están registrados, cómo han sido catalogados, ver algunas piezas significativas, ojalá ver la trazabilidad de algunos sellos y cómo pasaron de mano en mano, cuáles fueron los remates importantes, qué valores se les dieron. No da para cubrirlo todo, pero voy a tratar de hacer un resumen de los aspectos más importantes de cada uno de los sellos. Por ejemplo, el catálogo de Howard de 1919 ya dio cuenta de la existencia de los centros invertidos. Sin embargo, Howard no sabía que había existido ya un sello, el de 1910, y señala: esta es la primera vez en la historia postal de Chile que se encuentra este error de centro invertido. Y se refería a los 2 sellos que ya en esta primera serie se habían encontrado, que era el de 10 centavos de Freire y el de 20 centavos de Bulnes. Y señala también Howard en este texto que se hizo en 1919 en Londres, así que se recién llegó a Chile el año posterior, pero no era mucho después que los sellos se habían emitido y habían llegado a Chile, se habían vendido. Decía, 3 pliegos del 20 centavos aparecieron en varias ciudades, el primero en La Serena y los otros 2 en Iquique. Eso señalaba Howard en 1919. Sin embargo, sabemos el día de hoy que estos sellos son bastante profusos. Hay que decir que el sello de 20 centavos de Bulnes es el centro invertido de Chile más común y hay una buena cantidad de sellos, varios cientos. Por ejemplo, ¿qué pasó con los catálogos tradicionales? Voy a hacer la comparación entre el Scott y el Bertelier. Por ejemplo, el catálogo Scott de 1914 ya señalaba la existencia del 10 centavos con centro invertido. Ustedes se fijan ahí, el sello 102, que está frente a la flechita, era conocido. Sin embargo, el de Bulnes de 20 centavos no era conocido, siendo parte de la misma serie. Después, en la década del 30, ya todos los catálogos empezaron a incorporar todos los centros invertidos que se conocían a la época. En el caso de Chile, teníamos en la serie Presidentes del American Bank, teníamos, ustedes ven, ya estaba el 10 centavos, estaba el 15 centavos y también ya estaba el 20 centavos. Sin embargo, el 20 centavos ya en esa época era un sello común, le da un valor de $20 a cada uno de los ejemplares, tanto nuevos como usados. Y el otro catálogo, y esto es interesante de hacer un contrapunto, que es el que más se usa, por lo menos en Chile, es el Ibertelier y Champion. En esa época se llama así, eran socios, ahora se llama Ibertelier solamente. Y, por ejemplo, yo acá tengo la edición de 1933. Y el contrapunto son los precios y las referencias que se le asignan a cada uno de estos sellos. Fíjense que, por ejemplo, el Ibert le da un valor de 600 francos a esta variedad, lo consignaba con el número 93A. Y hay otro antecedente filatélico muy interesante, que es el Manual Filatélico de Cole, que se hizo en 1939,
acá en Chile, y es muy, muy interesante porque se hizo la traducción y tiene mucha información sobre las primeras emisiones y también sobre las primeras series importantes clásicas de Chile. Y hay un texto que lo quería destacar porque ya en esa época se tenía conocimiento de que era un sello mucho más común. Por ejemplo, decía ahí Cole que en 1921 ya se ofrecían 10 pliegos en el mercado filatélico de Santiago. Es decir, había existencia de pliegos, los coleccionistas ya los habían comprado, los habían guardado y se ha comercializado hasta el día de hoy. Prácticamente todas las colecciones sobre el estándar de Chile tienen esta variedad de centro invertido. Voy a mostrarles algunos remates importantes de filatelia chilena donde han aparecido estos sellos. Uno que fue muy significativo porque tuvo una gran cantidad de sellos clásicos y sellos importantes de Chile fue el remate de Harmer de 1971 en Nueva York. En esa oportunidad, en el caso de esta variedad que estamos conversando, hubo varias piezas significativas, por ejemplo, estos 3 lotes, el 12, 16, 17 y 18, en este caso una tira de 5 sellos, un cuadro de 4 sellos, también apareció este blockcito de 6 sellos, que es la parte superior derecha de un pan de 100. Voy a explicar posteriormente cómo se puede diferenciar esto para que ustedes entiendan la posición de este blockcito de 6. Y puedo también referirme a los precios en esa época, en el año 71 en particular, los precios fueron bastante bajos para estos sellos importantes de Chile. Ahí estaban los precios mínimos, los precios en que se vendieron. Y por ejemplo, haciendo un seguimiento en otros remates, esta misma pieza que ustedes ven a la izquierda, que se remató en el año 71, se remató posteriormente en Spring Chevrolet Gallery de Dallas, en Estados Unidos, el 18 de junio del 2009 y valía $675 más comisiones de lo que se pagó. Y aquí hay una referencia respecto al proceso de impresión en la American Bank, que no lo señalé en la lámina de inicio al sello tipo. Estos sellos se imprimieron en pliegos de 200 sellos, pero se cortaban en 2 panes de 100. Y la línea de corte está justamente a la derecha de este blockcito de 6, y para que ustedes se lo traten de visualizar o imaginárselo mentalmente, lo que tenemos nosotros acá es que estos pliegos de 200 tenían un pan al lado del otro, no uno arriba del otro. Entonces el lugar de corte estaba entre medio de esos 2 panes y está efectivamente en ese espacio que se llama el gutter, ese espacio en blanco más reducido, que es donde se aplicaba el corte. Y en consecuencia lo que nosotros estamos viendo acá viene a ser el pan A, la parte superior derecha del pan A. También aquí les muestro algunos cuadros con el centro invertido. En el remate de Christian Robson Lowe, que remató toda la colección que había sido de Gerard Blanc en 1991. Ahí el lote 1268 valía 200 francos suizos. Y tenemos esta otra pieza que se ofreció en el remate de Kerer en 2008, valía 150 euros, precios bastante bajos, dado que este sello, como les decía, es bastante común. Algo también que podemos destacar de este sello y en general de la serie de American Bank son el sistema de perforación. Si ustedes se fijan, estos son 2 cuadros totalmente distintos porque se puede apreciar que su punto de perforación es muy distinto. La perforación en el cuadro que vemos a la izquierda está muy pegado al sello y en el otro caso está más centrado hacia la derecha. En general, el American Bank tenía unas máquinas de perforación de una línea, se llama, es decir, cortaban o en dirección horizontal o en dirección vertical. Por lo tanto, había que hacer el proceso en 2 etapas. Y era un proceso que tenía un costo en horas hombre gigante. En los fundamentos de la filatelia se hacen observaciones respecto a eso y más o menos se demoraban en una hora hacían 250 o 300 pliegos. Era muy demandante de cantidad de gente que trabajaba en este proceso, y en general eran unos tableros donde se apretaba abajo, se presionaba con los pies, y eso hacía girar una rueda que posteriormente activaba un eje con unas ruedas cilíndricas que estaban al frente. Imagínense que era como una especie de tablero, y una operadora tenía frente así en una mesa el pliego, y entonces
con el tiempo, a medida que iba pasando el rato, se iban desajustando estas ruedecitas, que eran las 10 ruedas que tenían la perforación, y como se iban desajustando, se iban desalineando, evidentemente encontramos todas estas diferencias de perforación que son muy típicas de estas series del American Bank. Acá podemos también apreciar, en el caso del cuadro a la izquierda, bueno también complementarlo con la información que les decía anterior. Este vendría a ser el pan B, ¿se fijan por qué? Porque el espacio que tiene a la derecha es mucho mayor y en consecuencia el pan A está a la izquierda y se cortó al medio, y este vendría a ser el lado superior derecho del pliego de 200. Y tenemos también acá un cuadro donde podemos apreciar que la perforación está mucho más centrada. Bonito sería también, ¿no es cierto?, complementarlo con piezas de historia postal, porque evidentemente, si bien es cierto, este es un sello relativamente no tan difícil, mucho más, es más común de los centros invertidos, sin embargo, encontrarlo circulado en cartas es mucho más raro. Por ejemplo, hay conocimientos de 5 por lo menos cartas, y de ellas hay 4 que están dirigidas al mismo destinatario, la grafía, la letra es la misma, por lo tanto suponemos que la envió exactamente la misma persona, porque todas están dirigidas de Iquique a Lima, al señor José García Olivera, y Julio César Ponce amablemente me comentó hace unos días, porque yo tenía la sospecha que era un coleccionista, y él me dijo que además era un comerciante filatélico y Julio César lo conoció. Así que estamos hablando de una persona que tenía su historia en Perú. Por ejemplo, en este caso es un fraqueo combinado, donde se colocó un sello de 10 centavos y un sello de 20 centavos para completar 30. Está fechada en Iquique, era certificada el 24 de agosto de 1915, y en esa fecha la pagó 15 centavos por el transporte de una carta simple, hasta 20 gramos, era el peso del primer porte, y se pagaba 12 centavos por la certificación. En total, 27 centavos. Eso en tarifa UPAE, porque la tarifa UPO era 20 para la certificación y 20 para el primer porte. En consecuencia, está bien cubierta la tarifa y sobran 3 centavos, pero nada raro, porque aquí lo que le interesaba al comerciante filatélico era recibir la carta. Acá hay otra, si ustedes se fijan, es en las mismas características, lo único que se mandó a fines de 1915, esta fue el 14 de diciembre, y tiene las mismas características que la anterior. Esta la encontré de un remate, no sé quién la tiene ahora, de Heinrich Keller, de marzo del 2008, era el lote 1871, se ofreció en un mínimo de 750 euros, y esta fue del 4 de octubre de 1916, es decir, casi un año después de la última, más de un año de la anterior, así que hubo correspondencia entre Iquique y Lima por un buen tiempo. También las tarifas son exactamente las mismas, así que sobre eso no es necesario comentar, se ajustan perfectamente, y como hemos hablado en otras charlas de mi oficina, no es raro que cuando se encuentran este tipo de piezas, muchas veces han sido mandadas por filatelistas a filatelistas o a comerciantes filatélicos, y ese intercambio siempre ha existido. Esta es una pieza interesante porque es la única que yo conozco, y aparentemente, según dice su dueño, es la única conocida donde hay un solo sello y se usó dentro de Chile, incluso dentro de la propia ciudad de Linares. Responde a un uso intradepartamental. Está en la colección de Bill Lenners, que me la cedió y me la mostró, y él señala ahí justamente que es la única que se conoce en esta condición, y él señala también que hay otras 4 cartas conocidas de franqueo mixto desde Iquique a Lima. Y yo, bueno, estoy muy contento de haberles podido mostrar 3 por lo menos de esas 4 que se conocen. Le doy crédito a Bill, él es un coleccionista estadounidense que hace la serie Presidente y tiene mucha investigación sobre el tema y es un gran conocedor. Así que muy probablemente lo que dice él es cierto. Esta también debe ser una carta filatélica, está fechada en abril de 1916. En esa época, la tarifa, en el caso que uno mandaba una carta dentro de la ciudad, para la certificación era de 10 centavos y se pagaban 4 centavos por un porte simple, es decir, probablemente la carta tendría que haber pagado 14 centavos, pero también acá lo mismo, muy probablemente hay un interés filatélico detrás,
y si hubiera sido en realidad una carta de 80 gramos de cuarto porte, calzada justo con el franqueo. Otras cosas que uno puede mencionar para conocer más sobre la impresión de los sellos del American Bank son lo que se llama las líneas de calce o guidelines, que consisten en que ustedes pueden ver que en este bloccito de 8 sellos con el borde de pliego a la derecha tiene estas líneas que justamente se producen en las dos etapas de impresión. La primera etapa de impresión va a tomar el color naranja del marco externo, y tiene eso como referencia para que cuando se imprima la segunda parte, que es el centro, se trata de calzar con esa línea para que así va a quedar perfectamente centrado la viñeta o el óvalo central. Bueno, si ustedes se fijan aquí, hay un pequeño desplazamiento a la izquierda que se aprecia perfectamente en el centro de Bulnes, que aparece, sí, efectivamente, un poco más ligero a la izquierda. Y bueno, les muestro sellos comunes, invertidos, nuevos y usados. Hay muchos, y en consecuencia no es necesario que mostremos más sellos individuales. Esta pieza también me alegra poder mostrársela. Es de Bill Lenners también, y según hablé hace como 2 semanas con él, le pregunté si por casualidad tenía conocimiento de algún pliego que existiera en manos de algún coleccionista o un medio pliego, y él me dice que no, que él cree que esta es la pieza más grande que se conoce, o por lo menos la que se ha mostrado. Es posible, yo en realidad en estos temas nunca hay que decir de esta agua no beberé, porque uno se encuentra con sorpresas todo el tiempo, pero por lo menos mostrémosle una pieza muy bonita, y también podemos señalar algunos aspectos que nos permiten entender más el proceso de impresión del American Bank. Se fijan ustedes que el nombre del impresor American Bank iba en la primera parte de la impresión porque va en color naranja, y en la segunda etapa en negro iba arriba normalmente la leyenda Chile 20 Cents President Stamp, que debería haber ido en la parte de arriba, pero como se imprimió de forma invertida, la parte oscura en negro con el busto de Bulnes apareció justamente en el borde inferior izquierdo. Acá pueden ver perfectamente que así era el borde del pliego, es decir, con una zona extensa blanca hacia la izquierda, y a la derecha está el gutter o el centro entre los dos panes para proceder al corte. Con eso termino el 20 centavos de Bulnes, creo que ha sido suficiente. Vamos a hablar ahora del sello de Bernardo Higgins, de 10 centavos, la fecha de emisión de este sello fue en septiembre de 1912, y tuvo, por supuesto, un tiraje gigante, porque los 10 centavos era un franqueo muy corriente. Se hicieron 76 millones de ejemplares. Y se imprimió en 2 etapas, el marco primero y el centro de color después. También podemos apreciar que hay un ligero desplazamiento en este sello tipo, y ustedes ven que parte de la palabra Chile está cubierta con las líneas del centro. ¿Cómo se cubrían estos sellos por los catálogos de la época? Bueno, en el caso de Hubert Tellier Champion del año 33, lo catalogaba como el 104A, ya le daba un precio bastante alto de 8.000 francos. A diferencia del Scott, que como siempre subvaloraba los sellos de Latinoamérica en general, parece ser, por lo menos que lo que yo he visto de Chile, que sigue siendo una política hasta el día de hoy, en esa época lo catalogaba con un valor de $700. Howard también se refiere a este sello, a esta variedad, en su libro de 1919. Dice Howard en la página 74, hay un error en esta serie con centro invertido, y a la fecha solo un pliego ha sido encontrado. Es un tema relevante, el tema de las cantidades de sellos. Es probable que eso sea cierto. Hasta ahora, por lo menos lo que yo veo es que el sello de Higgins es un poquito más escaso que el de Freire. No hay muchas piezas registradas. En general, la impresión de ese sello reúne condiciones bastante más óptimas que los otros que hemos visto. El de Bulnes tiene descentramiento importante y en la perforación también, lo mismo que el de Freire. En el caso de Higgins, en general los sellos, como vamos a ver, están un poco mejor centrados, y también la perforación, a pesar de la gran cantidad. Pero se supone que entonces habría quizás un solo pliego. Howard mencionaba de que posiblemente en la plancha grabada al centro hay una segunda plancha que tiene líneas horizontales solamente, y la primera tenía una combinación de líneas horizontales en el fondo y cerca de los hombros líneas diagonales.
Haciendo un recorrido de algunos remates significativos, podemos encontrar que este sello se ofreció en un remate solo de centro invertido de Harmer del año 63. Ahí se ve efectivamente que los sellos están mejor centrados, eran un sello nuevos, los dos, y se vendían en esa época, se ofrecían en un precio inicial de 90 libras. Y el mercado filatélico ya en esa época era muy activo. Fíjense que esto fue en febrero del 63, 25 de febrero del 63, y van a ver ustedes que los remates también señalaban a veces. El mismo año se hizo un remate Robson Lowe, también en Londres, año 63, con piezas significativas. Veamos el caso de este sello en Harmer, y aquí me voy a detener en una pieza que es bastante significativa. Por lo menos en el caso de Harmer, este sello tenía varios lotes, el 1220, el 21, el 22 y el 23. El 23 no tenía fotografía, era un sello usado. En el caso del sello lote 1220 es nuevo, el 1222 es usado, pero el 1221 es un cuadro y hasta ahora no he encontrado fotografías posteriores del registro de este cuadro en particular. Por lo tanto, también eso me lleva a pensar que es un sello bastante escaso. Y no es casualidad, fíjense, porque en Harmer los precios bajaron mucho. Sin embargo, en esa oportunidad, ese cuadro se vendió en $1.800, que en el año 71 era bastante, incluso por sobre lo que había estimado la casa de remate, cuando los otros lotes tuvieron que bajar de precio. Ustedes ven, por ejemplo, el 1220 se había estimado 350 y sin embargo se vendió en $220. Pero el cuadro subió de precio, es una pieza importante. Acá tenemos el remate del año 79 de la colección de Joaquín Galvez. Habían varios sellos con esta variedad. En el caso del lote 3633, 3634, uno es nuevo, el otro es usado. Se ofrecían en $350 y $300. Este también fue un remate importante, que había mucho material bueno, se vendió la colección de Galvez completa. Mucho de este material lo compró Gerard Blanc. Y si vemos también los otros dos lotes de este remate, el 3635 y 3636, los dos usados, el caso se habían estado ofreciendo en un precio de $250, pero fíjense cómo saltaron los precios, es decir, del 71 al 79 hubo una alza impresionante. Ahí se ve, por ejemplo, que el 3633, que está en la lámina anterior, subió de 350 a 3800, o sea, casi 10 veces. Y el 3636 de 250 a 1600 francos suizos, ¿no? Esto se hizo en Zurich. Otro remate donde encontramos algo de este material, por ejemplo, el de Christian Robson Lowe, donde está la colección de Gerard Blanc. También aparece este mismo sello, el del ambulante 62. Ya se había ofrecido ahí, en ese caso, en un mínimo de 800 francos suizos. Y hay otros lotes también de este mismo sello. Encontramos, por suerte, ya los catálogos se empiezan a imprimir en color, y el 2008 en Heinrich Keller aparece también este sello de 10 centavos, se ofrecían un mínimo de 350 euros. Estas piezas son bien bonitas. Yo no he encontrado hasta ahora otro fragmento en papel, menos en carta, de este sello de O'Higgins usado. Tiene fecha del 17 de abril de 1915, se ofreció en Corinfila en remate 182, 185, en 200 francos suizos, se vendió en 280. Y este es un sello muy bonito también a la derecha, está en el remate de Spring Charity Gallery en junio del 2009. Era el lote 1196, se vendió en $525 y está actualmente en la colección de un coleccionista chileno, Ricardo Kuzma. Pasemos entonces a los dos sellos que nos faltan, hechos ya en Chile, la serie Presidente y Personajes Célebres, impresos por los Talleres de Especies Valoradas en 1918, con la leyenda Chile Correos. En este caso tenemos también una impresión en dos etapas. El marco se hizo externo en tipografía, en color azul, y el centro en offset después. Normalmente la variedad que nosotros vamos a ver mayormente en el centro invertido se encuentra en el sello tipo O, de los 4 tipos en que se clasifica este sello. Si hacemos una historia, también este sello está consignado en los catálogos en la década del 30,
en 1933, el Libertelier lo consignaba con el número 113A y le daba un valor de 4.000 francos. Y el catálogo del año 37, ustedes ven el contrapunto, también le asigna un precio bastante más bajo, de $160. Si recorremos, aquí tenemos el caso que les señalaba, también hubo centro invertido en el catálogo de Robson Lowe del año 63 de Londres, y es este sello en particular, el lote 313. Entonces aquí tenemos una primera observación que hacer, que existen sellos donde, además de que está invertido, está desplazado la impresión del centro del sello, y además también la perforación está desplazada. Y este es el que nosotros, si ustedes les voy a tratar de mostrar, es el que más vamos a ver. Que esta variedad se conoce de estas características. Ese era el lote 313, se ofreció en esa época en 25 libras. Sin embargo, tenemos este caso de este lote, el 28, que se ofreció en el remate de Harmer de Londres también, de 1963, donde tiene el centro invertido y desplazado, pero no así en la perforación, con la diferencia que habíamos visto en el caso del sello anterior. Ese mismo sello se vendió también en el remate de Christian Robson Lowe en diciembre del 91, y si ustedes observan la parte derecha superior de la perforación, se van a dar cuenta que el sello es el mismo. Y la explicación que yo encuentro es que lo más probable es que estemos hablando de la primera línea de 10 sellos del pliego. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan en los sellos que, si le muestro ahí el corte, ¿no es cierto? Si ven en la parte de abajo el sello, los 10 centavos la perforación está justo antes que termine. En la primera línea, muy probablemente eso no existía, pero el corte se da en el mismo lugar. Yo hice una comparación del dentado, se va justamente, la hendidura va sobre el 1, va sobre el 0 a la izquierda, y entonces probablemente lo que estamos viendo acá es un sello que corresponde a la línea de arriba del pliego de 100 sellos. En el caso del remate de Harmer, vamos a encontrar una gran cantidad de sellos que tenían esta condición. Hay un total de 9 sellos de O'Higgins impresos en Chile por talleres de especies valoradas, con centro invertido, que fueron ofrecidos. Eran los lotes 1231 al 1236, y habían en ese total de lotes 7 sellos nuevos, incluyendo un cuadro de 4 y 2 sellos usados. Pero los precios fueron muy por debajo de lo que se proyectaba. Pero hay una cosa interesante que les quiero observar. Fíjense el lote 1236, en el que está abajo a la izquierda. La descripción que hizo Harmer de ese lote decía Center Inverter, Small Tin, bueno, es una pequeña transparencia, una pequeña peladura al reverso, Believed to be unique. Es decir, está considerando que esa condición del sello en que efectivamente el centro está invertido, pero no estamos hablando de una perforación desplazada, ni tampoco el centro está desplazado. Y es verdad que además lo ubica, de acuerdo a la ubicación del catálogo, como el 113 tipo 3. Y eso marca una diferencia. Yo no quería entrar en el detalle de la diferencia de los tipos, pero efectivamente, para hacer una cosa muy corta, les voy a explicar. Habían 4 tipos de sellos distintos para ese sello en particular. Los 4 tipos distintos tienen que ver con diferencias en la plancha, básicamente en la plancha del marco. Entonces, lo que se supone es que ese sello, el que no está desplazado el centro, pero que está invertido y que no está desplazada la perforación, corresponde a el tipo 3 de O'Higgins. Y la particularidad y la paradoja es que es el único sello que he encontrado en remate. Aparentemente es mucho más escaso que el que estamos viendo al lado. Es decir, el sello en que ustedes encuentran el centro invertido y desplazado, y además la perforación también, es bastante más común, por lo que yo he visto, que este sello del lote 1236, que no he encontrado en otros remates. Además, también la otra paradoja es que, a pesar de todo eso, el catálogo de la Sociedad Filatélica, el catálogo especializado actual que usamos, lo considera con un valor bastante menor, lo cual yo creo que debiera ser corregido, porque me da la impresión de que estamos hablando de un sello mucho más escaso que el otro.
Acá tenemos fotografías más nuevas, más bonitas, donde podemos apreciar el que se conoce más de este sello, en que ustedes van a ver que el centro invertido está también muy desplazado hacia abajo, tiene todo un espacio en blanco del óvalo, se alcanzan a apreciar ligeramente el número 10 en la parte superior del sello, y aquí tenemos un cuadro que se ofreció hace muy poco tiempo en Corinfila, en el remate de Brian Moorhouse, de junio del 2019. Este lote se había ofrecido en 500 francos suizos, se vendió en 1.600 francos suizos más comisión. Este es un documento muy entretenido, muy interesante, y me encanta poder compartirlo con ustedes porque es como el sueño del pirquinero, que se encuentra una mina de oro. Debe ser como el sueño del filatélico, que se encuentra una variedad y nada menos que una cantidad impresionante. Así que se los voy a leer, se los voy a explicar. Este documento está en la colección de Bill Lenners también. Estuvo en manos de Charles Bigley, también otro estadounidense que colecciona Chile. Y se detalla el destino de varios sellos de O'Higgins con centro invertido. Fíjense lo que escribe Alberto Muñoz, que era el hijo del cónsul de Uruguay en Valparaíso. Dice lo siguiente: estas estampillas invertidas y descentradas de Chile, serie en circulación de 10 centavos, las adquirí de un joven empleado de comercio, no coleccionista, que las había comprado en el correo para la casa comercial donde presta servicio. Me dijo que al comprar una gran cantidad de este valor, venía una plancha invertida, o sea, nosotros llamamos un pliego. Le pedí me vendiera los que quedaban y solo pudo entregarme 39 estampillas, nada menos que 39 centros invertidos le compró Alberto Muñoz, coleccionista. Hasta ahora, dice, he dispuesto de 8 en la siguiente forma. Una la hice franquear en el correo para estar seguro de que tenían valor postal. Esto es un dato muy interesante porque además, bueno, ahí está señalado con lápiz grafito la fecha de la carta que les voy a mostrar posteriormente. Después continúa, dice, una la coloqué en mi colección, una la obsequié al señor Rafael Frugone, una la cambié al centro filatélico por 100 francos en estampilla, una la cambié al mismo círculo filatélico, se supone, por 120 estampillas de Chile diferentes. Una se la vendí al señor Juan Dendrais de Santiago en 80 pesos en moneda corriente. Una la cambié al señor Artigas de Santiago por 150 francos en estampilla. Y una se la obsequié al señor cónsul de Estados Unidos, el Mr. Bedler. Firma él, Valparaíso, 17 de junio de 1919. Y esta es la parte final del documento, lo que está arriba. Si ustedes ven, ahí está pegada la foto hasta el día de hoy del señor Bedler. No sabemos si finalmente la entregó. Esta fotografía posiblemente se tomó muchos años después. Ustedes ven, está un poco oxidado el sello. Y ahí dice que Alberto Muñoz Hijo, el Consulado General de Uruguay, casilla 1543 de Valparaíso. Bueno, en esta corta investigación me he topado con sorpresas muy interesantes. Por ejemplo, encontré una reproducción de esa carta que justamente está escrita en el documento anterior, dice a 15 de noviembre de 1918, y el sello O'Higgins, como ustedes ven, es el sello característico que tiene, digamos, el centro muy desplazado hacia abajo, porque acá en la fotografía se muestra O'Higgins en la posición correcta y el que está invertido es el marco externo. Normalmente yo prefiero mostrarlo al revés, pero ustedes saben y se dan cuenta que el sello es el mismo que hayamos visto con anticipación. Es decir, el señor Muñoz encontró 39 sellos de esto, y eso permite inferir de inmediato que por lo menos se vendió un pliego completo en la oficina central de Valparaíso, y eso fue todo un hallazgo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Seguramente Alberto Muñoz, con el temor de que pudiera esta carta se perdiera, alguien sacara el sello por el interés que pudiera tener desde el punto de vista filatélico, tenía contactos en la oficina de correos y la llevó para allá, la franqueó y se la llevó de inmediato. En ese sentido hay una observación muy interesante que hizo José Adelman, entonces las voy a comentar, pero antes decir que esta carta está escrita la fecha, la carta en el documento, y este sobre apareció en el Comercio Filatélico de Buenos Aires a principios de la década del 60. Fue parte de la colección de Bruno de Campo o del Campo. Y al parecer no es el único conocido, porque José Adelman señala que él tuvo esta carta en la mano y que además hay otras dos más. Él le dio una a un coleccionista muy conocido
que era el señor Oriol, y Guillermo Magritte, que fue socio de la Sociedad Filatélica. Y en consecuencia, ese es un dato muy, muy interesante porque significa que por lo menos hubo dos cartas, había conocimiento de ella y las tuvo Adelman en sus manos. Y el propio Adelman también menciona que esa era una práctica que se usaba en esa época, que este tipo de piezas se franqueaban, pero Muñoz tenía muchos contactos en el correo porque era un coleccionista y le pidió al operador que se la franqueara y se la llevara, porque en el reverso no tenía ninguna marca, es decir, esta no fue una carta con seguridad que se entregó en el buzón. Es un documento muy, muy bonito y yo se los quise compartir porque en realidad si uno realmente lo piensa, una situación que es muy difícil que se dé el día de hoy, pero en esta época realmente eso causó revuelo. Sin embargo, les debo decir que este texto, este artículo se escribió bastantes años después, así que era una historia que guardaba José Adelman. Pasemos a hablar, por último, de la serie de presidentes y personajes célebres que tienen la leyenda Correos de Chile con filigrana. Esto fue el año 1932 y se imprimieron en Chile por el Talleres de Especies Valoradas. Este sello también se imprimió en dos etapas, el marco en offset y el centro también en offset, pero en una segunda etapa posterior. Y hay dos tipos de sello, uno que tiene el busto grande y el busto chico. La variedad centro invertido solo se conoce en busto chico, filigrana 1, y además solo se conoce sin dentar y con el centro desplazado. Entonces vamos a hablar un poco de este sello porque al final de esta mini investigación me di cuenta, era el último sello que me tocaba dar cuenta de él, y ya hay en realidad pero muy poca información. Por ejemplo, partamos por decir que no está catalogado en los catálogos internacionales, no está en el Scott, no está en el Libertelier. Me di el trabajo de ir a Mitchell y a Stanley Gibbons y tampoco está. Y tampoco está en el catálogo Socopo del año 35-36. Es decir, es un sello que aparentemente había muy poca información, muy poca fotografía, y me encontré con que no era nada de fácil preparar información sobre este sello en particular. Este es el sello tipo, quiero que lo tengan presente porque si ustedes ven, cambia la situación, el sello se parece al que habíamos mostrado anteriormente, pero en vez de decir Chile Correos, dice Correos de Chile. ¿Cuándo apareció? Apareció por primera vez en los catálogos chilenos solamente el año 1953. La variedad señalada con el número 138I es descrita como sin dentar, centro desplazado y corrido, y no tenía ningún tipo de precio de referencia. Ahí traigo una reproducción ampliada de lo que dice el catálogo Socopo el 53. Y por supuesto el catálogo especializado de Chile del 2006 sí lo señala como el número 175, azul y negro, papel tipo 2, y dice ahí al final la variedad sin dentar, centro invertido y desplazado, filigrana 1, y le entrega un precio de 250.000 pesos. Es decir, lo que asume nuestro catálogo de la Sociedad Filatélica es que esta es una variedad que fue producto de la impresión del sello tipo Correos de Chile y que en consecuencia dentro del proceso de impresión normal apareció un pliego por lo menos sin dentar, con centro desplazado y además el centro invertido. Lo cual igual llama la atención que tenga tantas variedades en un pliego. Sin embargo, si uno hace un recorrido por la historia de este sello, se va a dar cuenta que recién yo me peiné el Chile Filatélico completo, y la primera referencia sobre esta rareza, como la llama, está en el número 137 de marzo de 1960. Es la primera vez que se habla sobre este sello. Ya se muestra esta imagen que estamos mostrando ahí de los Higgins de 10 centavos impreso en Chile. Dice ahí que la pieza tiene filigrana 1 y variedad de centro invertido desplazado y no tiene dentado. Y también leo el texto porque es importante para hacerse una idea de cómo se trataba este sello. Decía, ya se tenía conocimiento de la existencia de la extraordinaria variedad que publicamos en estas páginas y cuya reproducción debemos a su feliz propietario, el señor Ernesto Tum de Chillán, coleccionista de Chile y socio nuestro. Se trata del sello 10 centavos del año 28 al 35, Socopo 138, con la leyenda Correos de Chile y en papel con filigrana, sin dentar y con centro invertido y desplazado. Como puede apreciarse, el ejemplar es un borde de pliego, de margen inferior y de una frescura admirable.
Origen, dice la revista, desconocido en absoluto. Nunca se ha sabido de la existencia del pliego completo, como era de suponerse. Más pareciera un ejemplar aislado o con muy pocos hermanos lanzado al mundo subsisticiamente, no sabemos cómo ni cuándo. Personas de buena memoria recuerdan, eso sí, que hace ya algunos años se vendió en Santiago una pareja idéntica. Esta era la referencia, la primera referencia que existe. Por suerte hay una fotografía y se muestra que aparentemente, según se entendió y hasta el día de hoy, como una variedad que era parte de la impresión del sello tipo Correos de Chile y que esto sería un borde de pliego inferior. Encontré un solo remate donde hay una pieza de estas características. Y es, por supuesto, no es casualidad, el catálogo de Harmer del año 71, donde vemos que el lote 1257 aparece la fotografía, por suerte está la foto, así que podemos tener la confirmación de que esta pieza se vendió, ahí dice 1928, también lo señala como catálogo Socopo 138BI, dice unpriced, claro, no tenía precio de referencia en el Socopo, y finalmente se vendió un precio nada de bajo, $360 en el año 71, una buena cantidad de dinero. Tomen en cuenta y observen o quédense con esta imagen, fíjense la forma como está cortado este sello, se dan cuenta que tiene una diferencia en la parte superior de la parte impresa, no está totalmente horizontal, está un poco oblicuo. También se fijan al lado derecho, la línea blanca de borde es más delgada, bastante más delgada que la línea a la izquierda. Y tenemos esta pieza que es muy importante porque esta pieza la recibí hace poco, así que le agradezco mucho a Oscar Chublin. Fue de él en algún momento, pero tenía la fotografía y la verdad es que esto me permitió hacer un reenfoque de qué es lo que yo entiendo que puede ser lo que estamos viendo al frente. Si ustedes se fijan, aquí tenemos, digamos, una pieza que tiene las características de la que estamos señalando, pero con mucho mejor color, con mucha mejor definición y permite hacer un análisis un poco más exhaustivo de qué es lo que tenemos. Cuando yo vi esta pieza y la comparé con el sello tipo, y voy a hacer simplemente una vuelta atrás muy, muy corta, discúlpenme, quiero que lo vean ahí. Si ustedes se fijan, está muy bien diferenciado el marco externo del óvalo que dice Correos de Chile, ¿ya? Fíjense en los 10 centavos, ¿ya? Y ahora quédense con esa imagen en la cabeza y vamos a ver esta pieza que tenemos al frente y se van a dar cuenta, y lo que a mí me saltó de inmediato era la diferencia de los tipos del 10 y la diferencia también que existía en términos del marco de referencia, es decir, el marco es un poco distinto a la pieza definitiva que se imprimió con la leyenda Correos de Chile. Y consulté a Heinz Junge, fue el encargado de hacer el estudio de esta pieza, o de todos los sellos de 10 centavos, en realidad no de esta pieza en particular, sino que todos los sellos de 10 centavos para el catálogo especializado. Entonces, y esto fue hace poco, es decir, esto prácticamente tiene una semana, porque efectivamente era el último sello que me tocaba investigar y fue el sello que más me costó encontrar información, así que agradezco mucho haber tenido esta imagen. Cuando yo vi esta imagen, se la pasé a Heinz y se la puse al lado del otro sello, le dije, Heinz, al parecer aquí estamos hablando de algo que no es un error, no es una variedad que haya sido producto del proceso normal de impresión y de repente hacían impresiones de pliego y de repente apareció un sello sin dentar, apareció un sello con centro invertido y desplazado. A mí me da la impresión que esto es otra cosa. Nos pusimos, digamos, a observar esta imagen, nos permite hacer un estudio más acabado y les voy a mostrar varios detalles que nos llevan a una conclusión totalmente distinta a la que teníamos consignada a la fecha. Fíjense en las líneas azules horizontales al lado derecho e izquierdo de la estrella superior derecha. Si ustedes se fijan, las líneas azules están tocando claramente, pasando alrededor del óvalo blanco que circunda y que encaja Correos de Chile. Y este solo hecho ya demuestra que entonces no puede ser un sello que se haya
imprimido en la etapa normal de impresión. Voy a volver, por favor, para que volvamos a tenerlo muy presente. Con el sello se fijan lo que está pasando ahí. Es decir, aquí tenemos claramente una diferenciación en el óvalo que tiene Correos de Chile con las líneas, y en esta otra tenemos claramente que están encima. ¿Qué significa eso? Recuerden, cuando hay doble impresión invertida, tiene que haber un proceso de dos impresiones separadas. La primera impresión siempre tiene el conjunto completo del marco. Lo único que no se imprime por una sola vez es el centro en negro, que es el que estamos viendo acá, que está invertido. En consecuencia, esto no puede haber sido de ninguna manera una variedad de la impresión normal. Esto, a nuestro juicio, es una prueba, y vamos a tratar de explicarlo. Por eso solo hecho ya no es un sello que se haya impreso en el procedimiento normal, pero tiene otras características que me llevan a pensar que es una prueba. Fíjense, por ejemplo, que se parece un poco a estas pruebas de cuño, estas pruebas que se hacen en un proceso de preproducción. Si se hace en un proceso de preproducción, lo más probable es que hayan utilizado justamente el marco tipográfico de la serie Chile Correos. Eso hace bastante sentido, se parecen más los tipos a la impresión tipográfica del marco. Entonces, pueden haber construido con tipos metálicos, la tipografía se hacía en estaño normalmente, y por lo tanto lo que pueden haber hecho es recortaron la parte de Correos de Chile y la hicieron de nuevo porque la plancha anterior tenía Chile Correos, y si ustedes se fijan, cuando se hacen estas pruebas de cuño en etapa de preproducción, no se hacen con las máquinas normales, se hacen con prensas que aplican la presión por una sola vez de forma bastante fuerte para que quede la tinta impresa, pero el resultado de ese tipo de procesos que son manuales es que se produce el efecto rebote o el efecto de doble impresión. Si ustedes se fijan en el fondo, da la impresión de que esto está como movido, ¿no es cierto? Hay un filete azul, doble azul sobre la estrella. Lo mismo aparece en esa línea, fíjense en el lado izquierdo completo, en la parte impresa azul me refiero, hay una línea completa que va de arriba hacia abajo, lo mismo se ve en la otra, y ese es producto de la vibración cuando ustedes ejercen la presión para hacer la prueba. Entonces, a nuestro juicio, y también esto lo conversamos con Heinz y él está de acuerdo, es muy probable que esto haya sido una prueba. No sabemos si esta prueba se hizo en un fragmento de 10 piezas, 5 piezas, 20 piezas. La verdad es que no, es muy difícil saberlo. Como es una etapa de preproducción, no tenían para qué hacer una gran cantidad. Es probable que esto haya sido hecho de forma tal de ver cómo quedaba la impresión con Correos de Chile, y quizás incluso se hizo a propósito esta prueba donde quedó la imagen de O'Higgins invertida y con un espacio en blanco bastante mayor. Y las otras razones también que nos llevan a pensar que es una prueba son justamente las líneas que vamos a ver a continuación. Si ustedes se fijan, yo aquí puse una diferenciación mucho más clara entre el sello normal de Correos de Chile y esta prueba, y se van a dar cuenta de que fuera de lo que acabo de señalar, tiene también un exceso de tinta. Se fijan que la tinta azul pasa casi a negro al lado de Chile, y también se ve mucha tinta azul que pasa a negro en la palabra Correos, y eso puede estar justamente dando cuenta de este efecto de vibratorio. El rebote, me decía, que le decían el argentino Jorge Alcañiz, me mentió, el rebote, ¿ya? Y da cuenta muy probablemente de esta situación, además de los cortes, ¿ya? Aquí puse esta imagen que me facilitó Oscar, tiene cortes distintos, que da la impresión que son hechos con tijera. Si ustedes ven arriba, está un poco guateado el centro, está también más ancho el lado izquierdo, perdón, el lado derecho arriba que abajo, y así sucesivamente. Después puse esto otro que es muy interesante y también nos da una mirada distinta, pero creo que complementa bien lo que acabo de decir. La reproducción, estas son las únicas reproducciones que yo he podido encontrar de esta pieza que la podemos considerar una prueba. Apareció en 1988 en el Chile Filatélico, en el número 246, esta reproducción.
es la única imagen que tengo con un cuadro de 4 piezas. Pero además en el texto de la revista decía lo siguiente, decía, ha vuelto a Chile una pieza magnífica de la filatelia chilena. Es decir, eso fue en 1988 y eran un cuadro. Como ustedes ven, también tiene bordes a la derecha y abajo, en las mismas características que lo que estamos viendo. Sin embargo, si fue ese el año 88, quiere decir que las otras piezas que están abajo son distintas. Las dos primeras son obtenidas de la misma reproducción, es decir, el Círculo Filatélico de Valdivia da cuenta en diciembre de 1959 del hallazgo de esta pieza, pero no le publicó la fotografía hasta el año siguiente, hasta el año 60. Y en el Chile Filatélico de marzo del año 60 aparece esta misma reproducción, que es exactamente la misma. Pero, ojo, porque la de Harmer del año 71, fíjense, es distinta. ¿Ya? Es más delgado y por lo tanto uno podría suponer que estamos hablando de una pieza diferente. Y en el caso de la última, la de arriba, la que está a color, también podemos pensar por el corte de los bordes que es una pieza distinta. Bueno, en resumen, yo no quiero alargarme más sobre esto, pero esto es de las dos cosas más significativas quizás de esta charla, es el hecho que estoy explicando sobre esta pieza que era considerada una variedad del sello tipo, y yo creo, y producto de esta conversión, Heinz también aportó una buena cantidad de información y su propia experiencia de este sello para asumir de que lo más probable es que estamos frente a una prueba. Así que en resumen, les muestro aquí todo lo que hemos mostrado de los centros invertidos. Tenemos que existen en el caso de registros fotográficos que tengo yo, eso no significa que sea lo que hay, pero en el caso de dos piezas podemos sí asegurar casi que es lo que hay, que en el sello primero de 1 centavo hay solamente dos piezas conocidas, y es un sello emblemático de la filatelia chilena, no se conoce ningún otro, y el caso del sello de Prieto de 15 centavos, que hay 5, y esa información ya más de 50 años. En el caso de los otros sellos, yo tengo registros fotográficos de 18 sellos del 10 centavos de Freire. Este que muestro aquí es el último que se vendió en remate Siegel hace poco, de Robert Siegel, en Estados Unidos. En el caso, y tiene sentido por supuesto hacer un catastro de ese sello en particular, porque según Víctor Vargas, que es un comerciante importante filatélico chileno, el creador del Chile filatélico, y una persona con mucho conocimiento e información, él dice que hay dos pliegos de este sello. Lo mismo dice Howard, que uno se encontró en Santiago y otro en una oficina de los Sauce en el sur. Así que tiene mucha lógica hacer un catastro y un censo fotográfico de todo lo que se encuentra en el sello 10 centavos de Freire, porque por supuesto que no son muchos los sellos que hay. Y en el caso de Bulnes no tiene sentido hacer un censo, pero sí considerar todas las piezas importantes, los blogs, los cuadros y ojalá las cartas circulares. En el caso del sello Higgins, yo tengo 17 registros fotográficos distintos de ese sello en particular. Es un sello que en general lo encontramos mejor centrado, y ahí tiene también mucho sentido seguir buscando todas las imágenes posibles para ir armando el censo. En el caso del sello que yo tengo registro fotográfico de 13, que corresponde al sello Chile Correos con centro invertido pero también desplazado, ahí no hay ninguna duda de que hay muchos más, solo mencionemos que el documento de señor Muñoz de Valparaíso señalaba que él tuvo 39, así que también yo creo que ahí vale la pena seguir haciendo un registro fotográfico de todo lo que se pueda. Ojo que en este caso estamos hablando también de que existiría en el caso del sello invertido, que no está el centro desplazado y que no está tampoco la perforación desplazada, correspondería teóricamente a un sello del tipo 3, y por lo tanto estamos hablando de acá que pueden haber dos tipos de sello de planchas distintas, y en consecuencia yo me atrevería a decir que pueden haber 2 o 3 pliegos mínimo. Y en el caso de la última pieza, vamos a considerarlo una prueba por ahora, no estaría entonces en consecuencia dentro del listado de sellos con centro invertido, y esto es un tema que está absolutamente en desarrollo. Yo quiero ser muy prudente con lo que estoy diciendo, no estamos llegando a ninguna conclusión todavía. Yo creo que es una prueba, pero esto es algo que recién estamos investigando, y en consecuencia
va a ser muy importante, ojalá, reunir la mayor cantidad de información posible. Hay muy pocas piezas y esto es lo único que yo podría aventurar por ahora. Bueno, no quiero pasarme con el tiempo, pero 30 segundos, por favor, para dar las gracias, porque este es un trabajo colectivo donde mucha gente ayuda. Me entrega información Carlos Vergara, un 7, me ha conseguido catálogos que yo no tenía acceso en la American Philatelic Society. Bill Lennart ha aportado también un 7, Ricardo Kuzman y Antonio Mauriciano me han facilitado piezas, Rafael Blanco se aportó también un 7, Rafael, porque me facilitaste los catálogos Scott que me permitieron hacer la comparación, no tenía el catálogo Scott de 1914, Mario Araya también me pasó algunos centros invertidos que consiguió, Oscar Chublin un 7 también, porque esa imagen me permitió llegar a conclusiones, y Heinz Junge, muchas gracias. Heinz ha sido siempre un consultor para todos los temas de interés filatélico. Es un gran aporte, es una persona que tenía experiencia de este sello en particular, el 10 centavos, así que todas sus opiniones me ayudan mucho. Y hay una bibliografía muy amplia, no la alcancé a colocar toda, pero eso es lo que les podría entregar ahora, y muchas gracias por su atención, espero no haberlos aburrido. Muchas gracias, Cristian, qué interesante. Uy, bravo, bravo, qué estupendo. Buenísimo. Muy bueno, Gracias, muy Cristian. bueno. Buena investigación. Estupenda investigación. Sí, Muchas muy gracias, linda. Cristian, por tu aporte a nosotros los chilenos, por tus investigaciones. Nos ayuda muchísimo a potenciar cada uno de los sellos, así que te lo agradezco enormemente. Muy lindo. Gracias, gracias. Pasamos a las preguntas, ¿es que hay alguna por ahí? A mí no me quedó claro cuando había explicado de alguna manera en una fila de los invertidos cómo había concluido que esos sellos pertenecían a la fila superior. No lo entendí. Está bien, gracias, Gustavo. Yo creo que es así. Es decir, ¿en qué sentido? En que si uno coloca y ve el dentado de los sellos en la parte de abajo, ese sello, son coincidentes con ese sello los otros que tienen el desplazamiento. Es decir, si uno ve el sello y los va colocando, uno hace un estudio colocando uno encima de otro, concluye que la posición donde está la perforación, donde se cortan los dientes, es exactamente la misma que ese sello que yo mostré, donde tiene la parte superior del blanca. Esa es la razón. Es decir, yo creo que es así, porque podría ser de otra manera, pero me da la impresión que no, porque termina, si tú se recuerdas la parte de abajo, ese sello termina justamente donde terminan los otros sellos que mostré en las otras fotografías. Esa es la razón. Están muy bien calzados los puntos de perforación. Alberto. Gracias. Felicitaciones, Cristian, muy lindo toda la investigación y todo lo que genera como para seguir investigando. La pregunta es, de este último sello que sospechan que es una prueba, ¿disponen del sello físicamente o son todas reproducciones fotográficas? Porque sería muy interesante analizar la característica del papel del sello, a ver si coincide con el papel del sello tipo. Mira, excelente observación. Yo coincido contigo, Alberto, incluso más. Yo de repente tengo, no tengo el sello físicamente, no lo pude ver, claro, hubiera sido ideal, pero me asalta realmente la duda sobre el tema este de la filigrana 1 que se dice que tiene. Sinceramente, el papel que se usó para esa emisión, en general es un papel delgado, y yo tengo dudas, fíjate. Yo sinceramente creo que es un tema no resuelto del punto de vista, no tengo el convencimiento absoluto del papel filigranado, pero tendría que darle algún crédito a las personas que escribieron sobre este tema. Es decir, si ellos dicen que tiene filigrana 1, yo creo que alguien lo observó. Así que es posible que se haya usado el papel filigranado, ya existía en esa época, se usaba de hecho para esa serie, que se haya usado papel filigranado para hacer las pruebas. Es posible, pero me encantaría, Alberto, tienes toda la razón. Nos permitiría salir de una serie de dudas si realmente el papel filigranado se usó el mismo que se usó en la serie normal o no. Es un tema interesante. Porque está, ojo,
Es decir, todo lo que conocemos es lo que les mostré. Y la verdad es que debo decirles que es recabado, pero por todos lados. Es decir, y por eso hice la reproducción de las imágenes que estamos viendo. Es decir, es lo que hay. Pero la imagen de Oscar me sirvió mucho, porque en realidad todas las otras, esas en blanco y negro, no permitían concluir nada. Y no hubiéramos quedado con la idea de que esto es una variedad del sello de emisión corriente Correos de Chile. Y yo creo definitivamente, por el solo hecho de las líneas azules que van sobre el marco ovalado donde dice Correos de Chile, eso no puede ser. Así que yo creo que casi existe una seguridad de que es una prueba. Gracias, gracias. Cristian. Hola, Alfredo. Hola, oye, yo te podría ayudar, ¿cómo se llama? Mostrándote el original. Ah, bárbaro. ¿Tienes uno? Sí, o sea, el que era de Oscar. Ah, ¿tú se lo compraste? ¿Ah? Se lo compré, se lo canjeé, ya no me acuerdo bien, pero sí, hace no tanto. Entonces te puedo mostrar el original y eso te puede ayudar quizá en la investigación, digamos. Oye, y ya que tú lo tuviste, ¿el papel tiene filigrana entonces? Sí, de hecho ahora que tanto que comentaste lo estaba viendo y efectivamente tiene filigrana 1, sí. ¿Y es papel delgado también? Sí. Tócalo, digamos, y ve la sensación de... Sí, es delgado, sí. Sí. Ok. Aquí lo... Ok, y interesante. ¿Y el color azul aparece un poco distinto al sello tipo? Sí. O sea, igual que la imagen que tú tienes ahí. Pero Ya, o sea, es un color azul. Encantado te muestro el original. No, pero está bien, ya eso permite avanzar cualquier cantidad, pero sí. Las observaciones que acabamos de hacer, ¿te hacen sentido a ti, digamos, después de verlo? Sí, me hacen sentido, sí, o sea, yo nunca comparé el sello así con tanta precisión, si es que, o sea, preguntarme si era prueba o no, digamos, ¿no? Bueno, tienes una cosa muy interesante, digamos. Sí, en todo caso, sí. Y es verdad que tú que coleccionas variedades puedes comentar, eso sería bueno. Yo te pregunto a ti ahora, Alfredo, que te dedicas a coleccionar variedades. ¿Cuánto tiempo te costó o has visto esta variedad? No, no lo había visto nunca. Cuando me lo mostró Oscar, la verdad quedé maravillado porque nunca había visto uno. No, nunca. Claro. No. Jamás había visto uno antes. Entonces es cierto que es una cosa muy rara. Yo quedé maravillado, entonces dije yo esta pieza tengo que tenerla sí o sí, digamos. Me costó un poquito más lo que sale en el catálogo, obviamente. No, claro, ese precio es medio ridículo, pero de todos modos quiere decir que efectivamente tú te dedicas a variedad y te das cuenta de que realmente hay muy poca información y no es una pieza que se ofrezca. No, para nada. Yo primera vez que me la habían ofrecido, digamos. Y Oscar me la ofreció, bueno, porque sabe que yo colecciono errores y variedades, digamos. Excelente. Pero encantado nos juntamos y encantado te lo muestro. Junto con Heinz, en fin, o sea, todo lo que sirva para investigarlo, encantado. Gracias, Alfredo, excelente noticia, qué buena noticia. noticia. Que Oscar te lo había comentado, de hecho, o sea, No, no me dijo nada. La verdad es que me encontré, o sea, esto que les acabo de decir, todo esto ha ocurrido en las últimas 2 semanas, en realidad. Sí, no, esto fue totalmente, si lo que estoy diciendo no estoy blufeando. Esto en realidad no tiene ni 10 días todo esto. Desde el momento que yo creo que Heinz puede corroborarlo, le mostré este sello a Heinz, se lo mandé en un PowerPoint que yo hice hace una semana, Heinz, ¿no es cierto? No es más que eso, digamos. Y fue producto de que yo conseguí esto porque le comenté en una oportunidad a Oscar, le dije, capaz que él tenga alguna imagen. Bueno, fue suerte en realidad. Y él me la mandó de inmediato. Cuando yo le pregunté, me mandó la foto. Y eso fue hace 10 días. Sí. No más que no te haya comentado que me lo había... No me dijo, o sea, cuando me dijo... el original, sí. No, él, ¿sabes lo que me dijo? Sí, yo la tuve, pero la vendí hace tiempo, me dijo, nada más. No me dijo ni a quién, ni nada. Secreto profesional. Secreto de profesional. Cristian.
Cristian. Sí, hola. Hola, Cristian. Quería colarme un momentito. Felicidades por tu charla, estuvo muy interesante, pero lo más lindo es ver a dos niños, al niño Alfredo y al niño Cristian, felices porque uno encontró la pieza en el otro, el papelito de color soñado toda la vida fue hallado, así que felicitaciones. La magia de mi oficina, la magia de mi oficina. Sí, sí. Así es. Bueno, hay dos manos en alto también. Seguimos. Mauricio. Ok, gracias primero, Cristian. Felicidades por tan bonita charla. Viendo los errores estos de centros invertidos y que mínimo hay una plancha o mínimo dos de cada valor, ¿se sabe si cuando aparecieron, si se quiso hacer algún reclamo al American Bank por, digamos, el defecto de impresión? Lo pregunto porque en las emisiones de mi país, de American Bank o de otras, que son en impresiones en 2 etapas, porque que se puede prestar a un error similar, no se dio, y he visto en otros países que tampoco. No sé si en otros países de los que tenemos aquí representados el día de hoy, si American Bank hizo el mismo tipo de error. Yo sé que en nuestras imprentas nacionales eso podía ser común, pero una imprenta con el prestigio de American Bank que cometiera este tipo de errores, aunque es posible que se les pasara. Bueno, esta es una pregunta abierta a los demás, si les ocurrió en sus países o si sabes si en Chile, si presentaban algún reclamo o no. No, evidentemente que nos tenemos que quedar callados y aprovechar ese tipo de errores. Sí, o sea. A nosotros nos conviene que no se den cuenta de los errores, pero al cliente, que era el correo, bueno, pagó por algo que salió defectuoso. Es verdad. Fíjate que no deja de ser paradójico que el sello que es más conocido, donde hay cientos de sellos, que es el de 20 de Bulnes, se imprimieron 10 veces menos que el sello de O'Higgins. Es decir, uno podría inferir de que en el control de calidad del sello de Bulnes, yo me atrevo a decir que hay, no sé, 15, 20, 30 pliegos, no lo sé, pero hay muchos sellos que llegaron a Chile todos con centro invertido y se vendieron en gran cantidad. Ahora el American Bank, si era riguroso con el control de calidad, yo creo que sí, pero a veces en todas partes hay excepciones que confirman la regla, porque el American Bank lo que hacía es que imprimía los sellos y sin perforar los cortaba. Eso es importante decirlo, y por lo tanto, si tú te fijas, si los imprimía y antes de perforarlos los cortaba, quiere decir que había un proceso de revisión de los pliegos, ¿no es cierto? En el momento del corte, había una revisión de los pliegos en el momento de la perforación, había una revisión de los pliegos en el momento del embalaje, porque se embalaban, digamos, de una forma muy especial para mandarlos a Chile, y en consecuencia en todos esos controles no se percataron de la gran cantidad de pliegos que por lo menos en ese sello en particular se estaban mandando. Pero que yo sepa, no, por supuesto que no hubo ningún reclamo, porque piensa tú que en todos estos sellos normales que estamos viendo, es decir, el de Freire, el de Bulnes, el de O'Higgins, se han encontrado en todas partes de Chile, es decir, se distribuyeron de la Dirección General de Correo a todas las oficinas postales. Esa oficina de Los Sauces, donde se encontró supuestamente un pliego de Freire, es una oficina que sigue siendo un pueblito chiquitito el día de hoy, y se mandó un pliego completo. Entonces, no, por supuesto que no. Es interesante lo que señalas, Mauricio, porque hasta donde yo sé, nunca tampoco se detuvo en las oficinas de correo estos pliegos invertidos. Esto tampoco deja de ser. ¿Sabes cuál es la teoría que tengo yo? Todo esto estaba guardado en tesorería, en las bóvedas de tesorería. Entonces, cuando pedían pliegos, pedían resmas, 100 pliegos. Es decir, es muy probable que estos pliegos con centro invertido hayan ido en las resmas. Es decir, lo hayan contado, los cuentan en el borde solamente, hacen el conteo rápido de los pliegos y no están viendo pliego por pliego. Ya cuando estaban en Chile, ya simplemente se distribuyeron. Gracias. Solo una nota ahí, habría que ver la nómina de empleados. De repente esto sucedió cuando había un novato y se le pasó y pasó todo. ¿En el caso del American Bank? Podría ser, uno nunca sabe. Bueno, el American Bank operaba, escúchame,
cuando, Henry, es bueno que señalar, yo hice una vez una nota, creo que fue para, no sé si fue para, fue para la serie Peso Bronce, puse una foto del American Bank de la época. Trabajaban miles de personas. Así es. Es una empresa gigante, con cientos de operarios. Entonces, claro que podían pasar estas cosas. Así es. Ahí hay un par de manos más en alto. Miguel. Sí, bueno, primero felicitaciones, Cristian, realmente una excelente la charla y muy ilustrativa y un material, bueno, muy, muy bueno, ¿no? Y además me parece muy curioso esto de que justamente una de las piezas más interesantes que mencionás aparece acá en vivo y en directo, ¿no? Eso me parece muy interesante. Mi pregunta es muy puntual y yo le quería preguntar a Alfredo si esa pieza tiene goma, porque supone que es nuevo el sello, de ser un sello. ¿Está engomado el sello? Sí, diría que sí, sí. Porque eso sería más un indicio de que estaba preparado para un sello y no una prueba. Podría ser. Está bien, gracias. Y ya, interesante lo que preguntaste, Miguel, y muy interesante, porque puede haberse usado papel, eso sí, es muy significativo lo que acabas de decir, porque el engomamiento no podría haber sido en un proceso anterior a la perforación, ni siquiera... y Alfredo, una pregunta, yo también te hago otra pregunta ahora. Sí. Está muy interesante este pimponeo. La goma, tú compárala con un sello normal tipo, digamos, bueno, quizás no lo puedes hacer ahora, lo podríamos hacer después, pero sí, eso sería interesante saber si estamos hablando de... No he hecho porque la verdad que es primera vez que te escucho hablar de esto, digamos, ¿no? Yo no tenía ni idea. No hice una comparación así, pero sería obviamente interesante comparar, ¿no? De hecho, lo voy a hacer mañana y de todas maneras, ¿puedo decir algo más? Perdón. Te lo muestro y igual me interesa, ¿no? Saber. Se me ocurre una pequeña hipótesis. No sé, ustedes sabrán mejor que yo del proceso de impresión y no sé si la perforación era uno de los últimos pasos, pero a lo mejor fue un pliego que vieron en el proceso de producción que estaba mal impreso y lo desecharon y bueno, alguien lo rescató amablemente, ¿no? Por eso no se llegó a perforar. ¿Podría ser eso? Yo creo, Miguel, que definitivamente no. Esa es mi primera opinión, pero como dije, soy muy prudente de no dar cosas por zanjadas para nada, porque tienes toda la razón. Es decir, esto hay que estudiarlo más en detalle. Lo que pasa es que lo que yo mostré, la comparación del sello tipo, eso es muy, para mí fue muy decidor, demasiado decidor. Ese hecho solo, es decir, el hecho de que la leyenda Correos de Chile tenga las líneas azules encima, dije, no, esto no puede ser, digamos. Pero me abro, no hay nada concluyente y yo creo que el hecho de que tengamos la pieza en manos de Alfredo nos va a permitir mejorar y apuntar más, digamos. Pero, por último, lo que quiero decir es de que este comentario que salía en el Chile Filatélico de la cosa que salía de manera, digamos, no muy clara del proceso de impresión también tiene cierto sentido. Es decir, es posible que haya sido una prueba desechada en el basurero de los talleres de especies valoradas y alguien la recogió. ¿Ya? Perfectamente posible, claro que sí. Es decir, esto no quería que se saliera, la intención de los talleres de especies valoradas era que no saliera de ninguna manera de ahí y que se botara a la basura y sin embargo alguien la recogió porque participó quizás en el proceso mismo de las pruebas. Claro, sí. Muy bien. Jorge. Hola, buenas noches, Cristian. Hola, Jorge. Me quedó una duda durante la charla. ¿El proceso de impresión en todos fue offset? No. ¿En el sello? El offset solamente en el caso del último sello para el sello tipo, que sería no el caso porque esta es una prueba. En el caso perdona, Gustavo, le termino de contestar a Jorge T. Sin embargo, tocaste un punto clave. Hay dos investigadores chilenos que dicen de que no puede haber sido offset la primera, que nosotros señalamos que el marco es tipográfico y el centro es offset, ¿ok?
Yo en ese punto no quise ahondar porque realmente no hubiera perdido el foco de la charla, pero dado que tú lo tocas, te quiero decir que hay versiones distintas sobre el tema. Se dice, y esto lo dice por ejemplo Bill Lenners, que hace una colección de la serie Presidente, dice que no puede haber sido Offset el centro en el sello tipo 2 el primero. ¿Por qué? Porque no habría máquinas Offset en Chile en esa época. ¿Ya? Víctor Vargas dice lo mismo. Entonces, lo que dice Bill Lenners, yo voy a recoger lo que él dice porque esto es un tema que evidentemente no puedo más que contar las opiniones que existen. No puedo dar ninguna esta por válida y esta otra no por válida porque no tengo el conocimiento de cómo se imprimía en esa época como para decir algo de forma tan definitiva. Pero Bill Lenners dice que él piensa que el sello de 10 centavos se puede haber impreso en los primeros, en 1917 y posiblemente en McDonald's. Y eso yo se lo leí en su propia colección, lo cual me llamó bastante la atención. Y Víctor Vargas dice lo mismo en la revista Chile Filatélico, no me acuerdo en este momento en qué parte, pero lo leí. Entonces te quiero decir que eso, por lo menos hay opiniones distintas respecto a ese punto en particular sobre la impresión offset. Claro, me parece muy raro el sistema mixto. Eso me parece muy raro, ¿no? Ahora, de todas maneras, se hicieron en el caso del Correos de Chile impresiones offset completas y combinaciones, pero es un tema que yo desgraciadamente no te podría aportar demasiado porque no es mi expertise y puedo decir cosas que no tengan fundamento. Gustavo, ¿y a decir algún comentario respecto a eso? ¿Gustavo? No, respecto a lo previo conversado. Entonces, nosotros podemos... En estos sellos nunca has visto en ninguno de las tiradas que se hayan hecho este tipo de desplazamiento que se ha observado que te hace pensar que eso ha sido una muestra. Directamente es una cosa que jamás se ha visto en ningún sello, comprobadamente sello. Claro. Entonces, lo que tú estás diciendo, para la tirada del sello tipo Correos de Chile, no, claro que no. Lo que sí he visto, en el caso de Correos de Chile, no lo mostré porque también habría sido alargar demasiado la charla, son descentramientos muy notorios del centro respecto al marco, pero sin estar invertidos. Es decir, eso no cabe ninguna duda que se hizo en 2 etapas, Jorge, ¿eh? Eso sí, o sea, hay descentramientos absolutos del centro de O'Higgins en función del marco, eso está claro y hay... Eso está claro, sí. Eso, tengo más de 10 de eso y descentramientos importantes, ¿eh? No los mostré porque, bueno, no hay tiempo, pero por lo tanto sí se imprimió en 2 etapas con toda seguridad. Ahora, el que haya sido offset... el de Correos de Chile, sin duda alguna que sí. Lo que pasa es que el primero, el de Chile Correos, que supuestamente era tipográfico y offset, es el que donde hay dudas. ¿Ya? Ese en particular, no del segundo. ¿Ya? Porque la máquina viéndolo offset... acá en la imagen, si te fijas, se ve muy grande en la computadora y se nota alguna diferencia. Sí. Bueno, muchas gracias. Gracias, Jorge. Cristian, yo tengo una pregunta un poquito básica quizás. Todos los que mostraste son estampillas postales normales, pero en Chile también existen invertidos de las estampillas de multa. ¿Alguna razón por la cual no incluiste las de multa? Me parece que son mucho más comunes, no sé. Yo creo que te estás refiriendo a las multas Mesías, esas de 1924, unas azules con... Sí, rojo. Sí, esas. Sí, no, pero es que eso da para una charla. No pueden ser consideradas dentro de esto porque lo que hay ahí es un proceso de reimpresión. Es decir, eso se hizo en la litografía Universo y posteriormente a la primera tirada que tiene diferencias básicas que no las podría señalar ahora, pero lo que sí hay constancia y absoluto respaldo es de que se hicieron reimpresiones y en esas reimpresiones salieron todos estos centros invertidos que tenían un objetivo ya comercial, porque ese sello se usó solamente unos pocos meses. Y además hay una historia bastante negra respecto a la multa Mesías, que no sería el caso tocarlo ahora, pero lo que te puedo decir tranquilamente es lo siguiente. Mesías era el encargado de la oficina de Valparaíso, y él, por propio mutuo propio, llamémoslo así, mandó a la oficina de la UPU
esos sellos como espécimen. Ok. Entonces, él validó de una forma, digamos, no legal esto, y incluso hay crónicas de la época que dicen, fue amonestado, diciéndole que poco más que esto no lo podía hacer, sin embargo, fue un hecho consumado. Y la oficina de la UPO recibe esto de la elección de Valparaíso, y por supuesto, ¿cómo va a ponerlo en duda? ¿Ya? Y por tanto es bien divertido este tema, pero por lo tanto no podemos considerarla, todas las que mostré yo, son sellos que fueron como resultado la variedad centro invertido, producto de la impresión normal del sello, ¿ya? Todos con la excepción del último, que yo creo que es una prueba, pero que vamos a seguirlo investigando. En el caso de la multa Mesías no tiene en realidad nada que ver, y como digo, tiene un montón de aristas que la hacen una historia muy particular, de partida de los sellos que oficialmente se usaron y que uno ve en las cartas, son casi todos construcciones filatélicas, aunque hay algunos que son legítimos, pero yo creo que es otro capítulo. Ok. No, gracias por esa aclaración. No sabía esa historia, pero sí he visto la serie entera Invertido, entonces ya eso de alguna manera indica de que había alguna inspiración filatélica, ¿no? Sí, claro, o sea, te quiero decir de que no solamente está invertida y desplazada completamente, es decir, el marco del número 5, por ejemplo, aparece desplazada sobre el sello, sobre el marco y el fondo blanco, es decir, hay un montón de fantasías, digamos, gigantescas, que normalmente vas a encontrar que el color es un poco celeste, y no tiene que ver con la multa Mesías original, que sin embargo, como te digo, corresponde a un periodo muy no sé, bueno, no quiero, yo me encanta hablar de este tema, pero quizás es un poco aburrido, pero decirte nomás que los sellos de multa se dejaron de usar a principios de 1900 y pasaron más de 20 años, digamos, y salió este sello de multa. Es totalmente anómala la situación en su conjunto. Ok, no, gracias por todo ese contexto. ¿Otras preguntas por ahí para Cristian? Ok. Bueno, no habiendo ninguna otra mano en alto por ahí. Con eso, Cristian, entonces, muchas gracias nuevamente y muy bien el tema. Gracias, Cristian, muy bueno. Muy linda investigación. Muchas gracias, Gracias, Cristian. Máster. Súper interesante. Buenísimo, sí. Y el día de mañana.